la roca, ¿no? Bien, bien. Em, bueno, me quedaba ahí, creo que... Hola, Yelén, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, sí, sí, bien, Un gusto. igualmente. ¿Escalás ahí también con Emi? Sí, Ay, qué bien, tremendo. qué bien. ¿Y ya fuiste a La Roca o tu primera vez? No, es mi primera vez Uy, qué bueno. en todo esto, sí, así que ansiosa. Genial, qué bueno. Sí, sí. Em, bueno, un gusto conocerles a todos y a todas. Yo soy Nacho, gracias Emi por hacer de puente con, con tu comunidad y de abrir las puertas para que podamos empezar a trabajar esto. Y un poco esta primera charla tiene que ver con empezar a setearnos de qué se trata esta salida, qué contenido vamos a trabajar y un poco cuál va a ser la dinámica de trabajo que es bastante poco habitual en relación a, por lo menos, cómo son las salidas acá en Buenos Aires. Capaz que allá hay otra dinámica, hay otra impronta mucho más familiar, mucho más grupal, que es un poco lo que nos interesa trabajar. Eh, Así que vamos a comenzar y grabar esta conversación para los que nos pueden entrar. En primer lugar, queremos como responder esta primera pregunta que capaz que se hicieron ustedes cuando decían, bueno, che, sí, tengo miedo a la caída, a veces me pongo nervioso, nerviosa. ¿Qué es esto de la cuestión mental, la gestión emocional? ¿De qué se trata un poco todo esto? Bueno, en primer lugar, reconocer que como nosotros, como escaladores, no tenemos una sola dimensión que nos constituye como tales, sino de que somos fruto de la interrelación de un montón de cosas, de aspectos técnicos, de aspectos físicos, de aspectos tácticos y también de una variable que sobre todo en la pandemia se hizo muy presente, que tiene que ver con la gestión emocional o con la parte mental. Entonces, entre estas dimensiones se configura nuestro yo escalador, nuestro yo escaladora. Es posible que si estás escalando hace poco, si arrancaste a escalar hace poco, todavía no tengas una imagen muy clara, ¿sí?, de este yo escalador, yo escaladora, porque recién se está conformando. Lo cual, este primer nivel, este primer curso, te va a servir para empezar a diseñarte en qué escalador querés dibujar. Y por otro lado, si hace bastante tiempo que estás, como la compañera que me dijo que hace estaba 8 años, puede ser que algunas cosas que se terminaron configurando en tu biografía como escaladora y como escalador, vos no estés tan contento con esos elementos. ¿Sí? Y que esta sea una oportunidad para intervenir en esa narrativa de tu yo escalador, de tu yo escaladora. ¿Sí? Entonces, primero, brevemente, ¿qué es el entrenamiento mental? Bueno, básicamente es una práctica. O sea, si bien hay mucha teoría y me gusta que circule y que sepamos bien por qué estamos haciendo cada cosa, básicamente es una práctica que busca mejorar el rendimiento y las habilidades de los escaladores y las escaladoras. ¿Sí? Ahora, ¿a través de qué manera? Bueno, hay habilidades que son psicológicas, habilidades que son cognitivas y habilidades que son emocionales. Nosotros como escaladores y como escaladoras tenemos y desarrollamos diferentes habilidades. Por ejemplo, clipar de diferentes maneras, ¿sí? Clipar así, clipar así, es una habilidad. Es una habilidad que desarrollamos con la práctica que alguien nos enseñó a hacer. Sin embargo, si decimos, bueno, leer una vía y saber por la secuencia de movimientos si me conviene juntar o hacer un cruce, ahí hay una habilidad cognitiva desarrollándose. Que muchas veces ustedes estas habilidades las trabajan y las entrenan en el muro. Ahora, cuando aparece una emoción, por ahí no tenemos identificado qué hacer con esa emoción mientras estamos escalando. ¿Cuál es el terreno que le construimos y le preparamos para esa emoción? Por lo tanto, el entrenamiento mental se enfoca
en fortalecer algunos aspectos concretos de tu yo escalador, de tu yo escaladora, como por ejemplo la concentración o la capacidad de sostener la atención en un determinado punto, la confianza, la múltiple confianza en vos, en tu asegurador, en el equipo, en tus propias habilidades, la gestión del miedo, ¿sí? Y esto es muy importante porque el curso no tiene como por objetivo que ustedes no sientan miedo. No queremos transformar a escaladores en escaladores tipo Honol, que no se le activa la amígdala y que escalan free solo por la vida. El tema es comprender cuál es el sentido y la funcionalidad de esa emoción, ¿sí? Y después cuestiones más cognitivas, como por ejemplo la visualización, a través de ejercicios, por ejemplo, de entrenamiento neurocognitivo motor, y por supuesto, qué tipo de vínculo queremos tener con nuestras emociones, ¿sí? Y acá hay un primer punto que lo charlábamos con Emi cuando diseñamos esta propuesta para allá, y es entender que en la heterogeneidad de la grupalidad, no todas las herramientas le van a servir a todos y a todas, ¿sí? Entonces, el desafío nuestro con Emi es mostrarle un gran abanico de herramientas y que ustedes vayan viendo cómo esa herramienta les resuena, ¿ok? Esto no es un paso ABC para todos y para todas igual. Entonces puede ser de que por ahí a vos los ejercicios de entrenamiento neurocognitivo motor te recontra resulten, ¿sí? Para por ejemplo, poder llevar la concentración al tipo de estímulo que a vos te interesa resolver, y por ahí esa herramienta a otra persona, la verdad que no le deja nada, pero sí le deja la cuestión de la meditación o la posibilidad de visualización, ¿sí? Entonces, frente a esto siempre, durante la salida, vamos a estar probando y reflexionando. O sea, probando un ejercicio y hacer un momento como de bajada, de aterrizar, qué información te dejó ese ejercicio a vos. ¿Ok? Porque la idea es que ustedes, a medida que van pasando por los diferentes niveles, y en este primer nivel, ya se queden con herramientas de forma autónoma, ¿sí? Para gestionar y para poder intervenir en el diseño de su propio figura, imagen de yo escalador, yo escaladora. Entonces, primera cosita que así no nos olvidamos, lleven un cuadernito, ¿sí? Para registrar. Una lapicera para poder estar ahí tomando nota que nos va a acompañar al pie de vía, etcétera, etcétera. Hay algunos mitos respecto a la gestión emocional y el entrenamiento mental, ¿sí? Uno de estos tiene que ver con que solamente es para deportistas profesionales. Nosotros el viernes vamos a estar trabajando algo de esto y cómo algunos deportistas profesionales utilizan estas herramientas, pero esto es una falacia. Si bien hay un montón de técnicas que comienzan utilizando los deportistas profesionales y a partir de ahí se hacen conocidas, no sé, porque ves un video de Ondra, ves un video de Magnus o de Megos, no significa que sean exclusivamente para ellas, ¿sí? Eh, Después, otro mito es decir, bueno, es solamente para personas que van al psicólogo o, por el otro lado, no necesitan entrenamiento mental o gestión emocional porque van al psicólogo. Y son campos distintos de intervención, ¿sí? La psicología puntualmente y sobre todo la psicología clínica aborda temas de salud mental, cosa que no hacemos en este curso. Entonces, si algunos de ustedes me dicen, mira, Nacho, yo tengo cada vez que me hago un 8 entro en una situación de ataque de pánico, ok, este no es el espacio para trabajarlo. Mi recomendación será hacer un puente con un colega o por ahí también un colega que sea psicólogo deportivo. Eh, Algo que muchas personas suelen también linkear es como, ok, no necesito entrenamiento cognitivo porque no tengo miedo a la caída. O no necesito gestión emocional porque no tengo miedo a la caída.
Y en realidad vamos a ver que la cuestión del miedo es un indicador de las dimensiones que componen las diferentes áreas que hacen a tuyo escalador. Entonces, si bien vamos a trabajar sobre el miedo a la caída, y le vamos a dar un espacio importante tanto desde la charla como de lo práctico, la idea es que ustedes pueden empezar a registrar otras cuestiones por fuera de eso también. ¿Sí? Y por último, este mito de, bueno, hago entrenamiento mental porque cuando estoy haciendo un boulder, me paro enfrente al boulder y muevo las manitos así, ¿no? Como tiki, tiki, tiki. Ah, sí, sí, re estoy visualizando. Bueno, hay diferentes formas de visualización, hay diferentes estrategias y tienen también diferentes objetivos, esas formas de visualizar. Entonces, estos son como algunos de los mitos que tenemos respecto a la gestión emocional. ¿Desde dónde partimos? Bueno, generalmente en las encuestas, en los trabajos que se revisan, se marca que varios deportistas señalan a la cuestión mental o emocional como una parte importante de su rendimiento. Mismo la historia, por ejemplo, de Roger Federer, cuando cambió el abordaje que hacía sobre su propia escalada, pasó de ser sobre su propio tenis, perdón, pasó de ser un deportista de alto rendimiento con ciertos resultados a ser uno de los número uno de la historia. ¿Qué fue lo que cambió? Si las habilidades técnicas, las habilidades motrices ya las tenía incorporadas. Cambió puntualmente el abordaje que hacía respecto a la cuestión emocional y mental en competencia, sobre todo. Entonces, lo que podemos ver es que solamente el 5% de los y las escaladores le dedican tiempo a este tipo de trabajo. ¿Sí? Hay diferentes caminos y diferentes formas de trabajar la cuestión mental y emocional. ¿Sí? Ahora, ¿para quién está destinado? Bueno, para cualquier persona que tenga que tomar decisiones bajo presión. Y nosotros y nosotras, cuando estamos escalando, nos estamos sometiendo a un estrés extra, voluntario, no es el estrés de que tenemos que entregar un expediente en la oficina antes de que cierre. ¿Sí? Eh, pero la toma de decisiones bajo estrés implica que eh, para que esas decisiones sean lo más eficientes, tenemos que intervenir en el proceso natural de eso. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que identificar qué aspectos cognitivos y emocionales se ponen en juego cuando vos estás en una situación de estrés. Y esto puede ser distinto para Cari, para Yelén, para Emilia, para Constanza, para Iván, para Martín, para Jorge y para mí. ¿Sí? Hola Constanza, aprovecho Hola, y te saludo. ¿Cómo estás? bien, bien, perdón la demora. ¿Todo bien? Em, entonces, ¿desde qué mirada vamos a trabajar? Bueno, a mí me gusta trabajar desde una mirada multidisciplinar. ¿Sí? Entonces, los ejercicios los vamos a anclar en diferentes perspectivas teóricas. Hay ejercicios que van a tener que ver con la planificación neurolingüística. Hay algún abordaje que vamos a establecer desde la psicología deportiva, sobre todo cuando vamos a estar activando, cuando vamos a estar en tratar de equilibrarnos nuestro nivel de activación previa en escalada, durante la escalada y posescalada. Algunos aportes desde las neurociencias y ahí sobre todo lo que tiene que ver con el entrenamiento neurocognitivo motor, que básicamente consta de realizar ejercicios y las habilidades que después vamos a poner en práctica en el deporte con dificultades y obstáculos. ¿Sí? Y por último, ejercicios y intervenciones desde el coaching ontológico,
más precisamente de la ontología del lenguaje, que es una disciplina de la filosofía lingüística que nos propone revisar la narrativa desde la cual nos construimos nosotros, y nosotras. Nosotros somos, y además de lo que somos la narrativa que contamos de nosotros. Desde este lugar es importante revisar qué elementos constituyen esa narrativa cuando nos contamos. Y por último, algunos aportes de la antropología que estudiaron las dinámicas de funcionamiento de grupo de los escaladores en Francia y en España, y desde ahí también vamos a estar interviniendo en esta grupalidad de por ahí de escaladores y de escaladoras que se pueden conocer porque a veces comparten espacio en el muro de EMI, pero tal vez no se conocen en esa funcionalidad de estar 2 días, casi 3, conviviendo juntos. ¿Sí? Entonces, las instancias y los ejercicios los vamos a estar pensando en esta multiplicidad. Bien, ¿cuál es el objetivo general de la salida? Y podemos decir inclusive del entrenamiento mental y la gestión emocional, facilitar un desempeño óptimo y mejorar el rendimiento de cada uno de ustedes. Y fíjense que la palabrita óptimo tiene un subrayado verde. Y acá ya tienen la primera tarea para llevarse para el sábado. Tienen que definir cada uno y cada uno de ustedes qué significa una experiencia óptima de escalada. ¿Significa encadenar el grado máximo? ¿Significa animarse a hacer un paso difícil de top muy por sobre su grado? ¿Significa escalar volumen? ¿Significa escalar muy tranquilo con su grado encadenado, pero disfrutar del mate y del espacio que está y leer un libro mientras la grupalidad también escala? ¿De qué se compone esa experiencia óptima que a vos te interesa? Porque a partir de esa identificación vamos a poder encontrar cuáles son los aspectos que necesitas mejorar, practicar o entrenar o gestionar también, para alcanzar esa experiencia óptima. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Fíjense que el enfoque no estamos hablando de grados acá, ¿ok? Estamos hablando de experiencias subjetivas, de lo que a vos te interesa. Por lo tanto, es importante que vayas viendo cuáles de las herramientas estas te van ayudando a acercarte a ese desarrollo de la experiencia. Los objetivos específicos: potenciar la motivación, atención, autoconfianza, identificar los estados emocionales y la influencia en tu escalada, y por último, estimular procesos de análisis. ¿Sí? Una de las evaluaciones que vamos a tener al final del taller va a tener que ver con que ustedes valoren en qué medida este curso les sirvió para lograr estos objetivos específicos. ¿Sí? Vos decís, bueno, me sirvió, no sé, 7 de 10, me sirvió 5 de 10 para este, pero me sirvió 10 de 10 para el otro. ¿Sí? Y acá ya vamos a pensarlos en que vayan evaluando también, además de la experiencia óptima, cuáles son los aspectos que se articulan en la escalada, en tu escalada. ¿Sí? Y fíjense que si hacemos doble clic, empiezan a aparecer algunas cosas que no estaban tan presentes, ¿no? Por ejemplo, la alimentación y la hidratación, las horas de sueño, el estrés que tenés, que llevas del trabajo para la parte minutos antes, que cortaste el trabajo minutos antes de poder ir al muro y escalar.
Los factores ambientales, no es lo mismo escalar y practicar una caída en la pale que hacerlo en un contexto natural donde sos un puntito en la montaña, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que tener algunas de estas preguntas en mente para poder identificar bien en qué vamos a estar trabajando. ¿Está acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Pues si no, yo me pongo en rol profe universitario y como que sigo, digamos. ¿Venimos bien? ¿Sí? Ok, Sí, bien, joya. me quedé pensando que con respecto a los mitos, que esto también es algo que no tan solo en la escalada, ¿no? Lo Ujú. llevamos a la vida en sí. Muchas veces tenemos que hacer cosas bajo estrés y esto de gestionar es importante. Sí, red. A mí lo que más me atrapó de la escalada era eso. Yo observaba mucho a la gente escalar y cada uno escala totalmente diferente y tiene objetivos diferentes cada vez que se sube a la pared. A Ujú. algunos les gusta pulir la técnica, a otros les gusta hacer el top, a otros les gusta hacer solo el cruz. Y, y, y bueno, y así cada uno gestiona sus cosas y esto me di cuenta que es importante en general para la vida. Sí, sin duda, yo creo y sostengo que uno escala como vive y uno resuelve en la escalada seguramente herramientas que tiene en la vida en general, pero también es importante pensar que podemos empezar a desarrollar una escalada, alguna habilidad que nosotros queremos incorporar a nuestra vida. Entonces, eso también es muy interesante. Ejemplo, si vos Bien. sos una persona, hablo en borrador, ¿sí? Que necesita o que identifica que estaría bueno llevar por ahí una vida menos acelerada, etcétera. Bueno, ¿por qué no encontrar o por qué no empezar a trabajar en ese deporte que te gusta algo que te permita bajar a ese nivel de velocidad que te interesaría lograr? Entonces, por ahí, eh, buscar una escalada más pausada, más centrada en la respiración, un poco más técnica, de a poquito, porque claramente esto no sucede de un momento para el otro, pero empezás a habitar espacios en velocidades distintas a tu forma más transparente, y esas velocidades se asemejan más a la velocidad de vida que uno quiere. ¿Sí? Sí, ¿En qué vamos a estar trabajando este fin de? Bueno, básicamente en el proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Vamos a estar complicándonos a propósito. Va a ser un fin de semana de mucho disfrute, pero también de mucha incomodidad. Cuando digo esto, es que vamos a hacer cosas que nos van a sacar de la zona de confort. Y no necesariamente esto va a significar ir a zonas de peligro, para nada, pero que sepan que vamos a estar transitando dinámicas y ejercicios que nos van a tal vez movilizar, a incomodar, y ahí el objetivo es registrar qué nos pasa con eso, ¿sí? Porque va a haber un espacio después conversacional. Básicamente el proceso de toma de decisiones es un equilibrio entre los aspectos emocionales y aspectos cognitivos. ¿Mm? Fundamentalmente, esto configura la percepción. Vendría a ser el espacio donde se ponen en juego emociones, sentimientos, la biografía de cada uno de ustedes, que hacen que frente a una misma, entre comillas, realidad objetiva, me refiero con esto, 3 metros de aleje frente a una chapa, alguien decida seguir escalando y otra persona no. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el juicio y la percepción de que el escalador A hace en relación al escalador o escaladora B. Por lo tanto, no hay una
lo que tenemos son juicios. Inclusive yo puedo tener un juicio y podemos validarlos con ustedes. Che, un aleje de 6 metros, la verdad que no está bueno. Y decimos todos que sí, viene Honor y dice, a mí me sobra, estoy tranquilo. Entonces, lo que hablamos acá es de percepciones, de formas de poder ver lo que acontece y de los juicios que construimos que nos hacen ver la realidad de la forma que la vemos. Vamos a estar trabajando en procesos cognitivos, básicos y superiores. Esto tiene que ver con la sensopercepción, es decir, la capacidad que tenés vos de registrar cómo está tu cuerpo, de la atención, de la memoria, del procesamiento de la información. Y las capacidades cognitivas superiores tienen que ver con el lenguaje, cómo aprendemos, y sobre todo, cómo podemos integrar este aprendizaje en nuestras estructuras cognitivas. Estas estructuras cognitivas, es decir, las formas en las cuales empezamos a comprendernos de una manera nueva, tienen implicancia fuertemente en los engranajes motores técnicos que nosotros practicamos en el muro. Entonces, vamos a empezar a hilvanar de a poco nuevas capacidades con las habilidades motrices y las capacidades condicionales que ustedes ya están trabajando en el muro y que vienen trabajando en su escalada. ¿Sí? Esto hace a que va cambiando paulatinamente la percepción de ustedes mismos como escaladoras, como escaladores. Acá quedan algunas preguntas. Yo esto se lo voy a mandar ahora porque la idea es que se lleven estas preguntitas para comenzar a pensar de acá al viernes, ¿sí? Que tienen que ver con aspectos técnicos, aspectos emocionales, cuáles son tus fortalezas, debilidades, ¿sí? Como un primer escaneo, a ver qué info, tal vez muchos de ustedes se hacen estas preguntas habitualmente, por ahí para alguien es la primera vez que lo escucha, entonces nos parece interesante que circule antes del viernes. Y por último, no hace falta que respondan, pero sí que lo piensen. ¿Cuáles son las expectativas para esta salida? Cuando decimos expectativas, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué querés lograr en esta salida? ¿Qué quisieras alcanzar? ¿Qué te quisieras llevar? Y sobre todo, ¿qué quisieras que pase en la salida? Porque la invitación es que la grupalidad sea un actor central en la forma y en los colores que circulen, en la musicalidad que circule en esta salida. Entonces, si bien con Emi tenemos un cronograma y tenemos diferentes invitaciones y propuestas, también damos lugar a la flexibilidad para que cobre y para que se adapte un poco a las demandas y necesidades del grupo. ¿Sí? Y esta preguntita ¿qué lugar hay para algo nuevo? Si crees que no hay lugar para algo nuevo, y bueno, empezá a hacerle lugar en la mochila porque el sábado va a haber cosas nuevas. Y vemos qué info nos deja. ¿Sí? Como le decía, al principio acá no hay recetas mágicas, hay una propuesta de experiencia y de registro y de autoconocimiento. ¿Sí? Por último, este sería un cronograma tentativo, pero ni siquiera va a ser necesariamente en este orden, ¿sí? Vamos a estar trabajando en charlas de seguridad, dinámicas individuales sobre la escalada, charlas sobre emociones y escalada, un trabajo audiovisual que hay para hacer, una práctica de yoga aplicada a la escalada, activación con mindfulness, entrenamiento neurocognitivo motor, una cena que está mediada por una dinámica, un taller de biodanza, y por último, un poco de que cada uno pueda construir un objetivo para el último día y ver qué le pasa con eso. O sea, la propuesta es bastante amplia
Eventualmente, si nos queda una cosa por fuera, después lo podemos trabajar. Por ejemplo, no sé, mira, podemos hacer los juegos y los ejercicios, pero la charla de neurociencia nos queda por fuera, bueno, después la hacemos por Zoom. O sea, este es el contenido que queremos darles. Y es la propuesta. ¿Mm? Bien. Tenemos 3 minutos antes de pasar al próximo Zoom, que queríamos hacerlo simplemente para organizar el tema de autos y etcétera. Sobre esto, sobre la salida, puntualmente lo que estuvimos conversando, ¿alguna duda, consulta que quieran hacer? ¿Estamos ok? Tenemos que llevar nuestro equipo personal y cuerdas y todo eso, ¿cómo? Cuerda no hace falta, equipo personal sí. Casco, Bien, arnés, dispositivo de seguridad, nosotros llamamos también, pero si vos tenés tu, no sé, tu Grigri, por ejemplo, te da más seguridad porque ya lo conocés, perfecto. bien, bien. ¿Mm? ¿A qué hora tenemos que estar el viernes arriba? Bien. Ahora lo que hacemos entonces es esto, miren, corto este link y ya empezamos a hablar de cuestiones operativas. ¿Les parece? Dale, ahí paso el link para Bien. el nuevo Zoom. Ahí estamos.